Bienvenidos y bienvenidas. Bueno, en esta presentación me propongo contarles algunos aspectos legales del caso de la orangutana Sandra. El 10 de marzo de 2015 se inicia un amparo, que es una acción rápida, expedita, sin obstáculos y gratuita para todo habitante de la ciudad de Buenos Aires, argentino turista, que está establecida en la ley 2145 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Este amparo se inicia en el juzgado número 4 en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires a cargo de la doctora Liberatori, quien hizo lugar a la misma. Es importante advertir y resaltar que al hacer lugar al amparo a Sandra se la consideró o tuvo por habitante de la Ciudad de Buenos Aires. Hoy observamos cómo en numerosos casos ya se invoca la legitimación activa de los demás animales como habitantes del país y víctimas basadas en lo establecido en los artículos 41, 43 y 75, inciso 22 de la Constitución Nacional. Bueno, en el marco entonces de este amparo, el 21 de octubre de 2015, se dispone en un fallo fundamentado en tres ejes, el biológico, el jurídico y el antropológico, reconocer a la orangutana Sandra como una persona no humana, sujeto de derechos y obligaciones por parte de las personas humanas. Luego, esta sentencia fue apelada, la Cámara del Fuero dictó su sentencia y volvió al tribunal de origen para la ejecución de la misma. Y luego de una intensa labor en esta ejecución de sentencia, en noviembre de 2019, la orangutana llegó finalmente al Center for Great Apes en Wauchula, Florida, Estados Unidos. Entonces, acá aparece el segundo elemento, que es el uso de la acción de amparo para reconocer y garantizar los derechos de un animal, en este caso, los derechos de Sandra. Hoy observamos también cómo se multiplicaron este tipo de acciones utilizadas para la defensa de los demás animales. Ya no solo hoy en día hay denuncias penales por infracción a la ley 14.346 o habeas corpus, sino que surgieron también estrategias para defender los derechos de los demás animales en casos de, por ejemplo, violencia doméstica, cuestiones de familia, divorcios, alimentos, consorcios y laborales, como las licencias de enfermedad de miembros de familia multiespecie. Bueno, entonces volviendo al tema, a la sentencia de Sandra, dentro de los principales puntos del eje jurídico de la sentencia se concluye que Sandra, la orangutana, es una persona no humana y por ende sujeto de derechos y consecuentes obligaciones hacia ella por parte de las personas humanas. La sentencia aclara que no va a ser titular de todos los derechos de las personas humanas, sino que se trata de reconocerle a Sandra sus propios derechos como parte de la obligación de respeto a la vida y de su dignidad de ser sintiente. Cuando la sentencia habla de Sandra como persona no humana, dice que ya hay varios casos en Argentina y otros países donde los animales gozan de sus propios derechos y da dos ejemplos. Uno, los perros de AFIP, del control aduanero, que tienen jubilación, vivienda, salud y alimentación a cargo del Estado. Y el otro ejemplo es el de Chile, en el caso de Peseta, una perra que trabajaba en el Juzgado de Familia de Santiago de apoyo emocional en audiencias. Tenía también condiciones de trabajo, horarios y vacaciones. Y acá entonces encontramos otro punto importante porque de alguna manera estos ejemplos demuestran que los animales ya viven y conviven entre nosotros. Interactuamos, nos relacionamos y tenemos vínculos mutuamente beneficiosos con ellos. Afectamos también sus vidas e incluso les imponemos nuestras normas sociales y también las legales. Y en esto está muy bien analizado en el artículo que les recomiendo de la doctora Peseta, que se titula ¿Pueden los animales tener derechos si no pueden contraer obligaciones? Y allí analiza ella toda la cuestión de animales como sujetos y como ciudadanos y va a señalar lo sostenido por los autores Donaldson y Kimlicka, donde ellos proponen la consideración como sujetos de derechos y ciudadanos de nuestras comunidades también a los animales salvajes que no tienen un hábitat al cual volver, que era el caso de Sandra. Los animales judicializados, como por ejemplo la orangutana Sandra, las elefantas Poche y Guillermina, el chimpancé Toti, entre otros, cuyos derechos fueron violados por el cautiverio y que ya no pueden ser liberados en sus hábitats naturales, sino que requieren asistencia humana para sobrevivir por los daños psíquicos o mentales que causó efectivamente el cautiverio en sus vidas.
Entonces, en tal caso, estamos en un escenario que los asemeja a los animales domesticados. Entonces, hay una responsabilidad humana por sus vidas. En definitiva, esta teoría de los autores, si bien la conocimos con posterioridad a la sentencia de Sandra, tiene mucha relación con lo que se resolvió en el amparo de Sandra antes de este artículo, ¿no? Bueno, volviendo a la sentencia del amparo de Sandra, va a decir que una interpretación armónica de los informes de los expertos con las disposiciones legales lleva a concluir que Sandra tiene derecho a gozar de la mayor calidad de vida posible a su situación particular e individual, y que ello debe tender a evitar cualquier tipo de sufrimiento que le haya generado por la injerencia del hombre en su vida. Entonces acá también vemos un tercer elemento novedoso, en el caso de Sandra, que es que evidenció la necesidad de entablar un diálogo entre el discurso de la ciencia y el discurso judicial, que ahora lo vemos como imprescindible en muchas causas vinculadas al derecho animal. Esto permitió que el ámbito jurídico se apropie de la construcción científica de forma tal que los conocimientos construidos socialmente no sean ignorados, sino que se tomen en cuenta para tomar efectivamente las decisiones judiciales y las decisiones que iban a repercutir en la mejor calidad para Sandra. Bueno, entonces desde el caso de Sandra quedó patente que los alcances de los conceptos y lo que entendemos por animal está cambiando en la biología y en la ciencia. El ser animal es comportarse y para mirar la sintiencia miramos el comportamiento. La ciencia hoy nos dice que los animales sienten, comprenden en sus propios términos, tienen su propia percepción del mundo y toman decisiones. Entonces, me parece que el gran logro del caso Sandra ha sido, entre muchos otros, por supuesto, proveer la mejor calidad de vida a la propia Sandra, también ha sido promover esta unificación de conceptos para saber de qué estamos hablando cuando hablamos de animal. Y advertir que esto es esencial que pueda revisarse desde el punto de vista judicial y que también debemos reacondicionar nuestras legislaciones. Bueno, hasta acá hemos llegado con el caso de Sandra. Pero también la sentencia de Sandra es un importante antecedente jurisprudencial que fue adoptado a nivel nacional y es utilizado en estrategias legales de defensa de los demás animales, como por ejemplo en el caso de Tita. En la sentencia del 10 de junio de 2021, el juez de garantías de Rawson, Chubut, Gustavo Castro, declaró responsable de los delitos de abuso de autoridad en concurso ideal con daño a Elías Saavedra, un policía provincial que durante la primera semana de cuarentena por el coronavirus le disparó a quemarropas a Tita, la perra hija de una familia de Playa Unión, condenándolo a 1 año de prisión y 2 años de inhabilitación especial. En dicha sentencia, Tita fue considerada sujeto de derechos. Y el juez indicó que en nuestro país ese reconocimiento como sujetos de derechos de los animales surgió jurisprudencialmente a partir del fallo de la orangutana Sandra. El fallo señala que la calidad de sujeto de derecho de Tita impone la obligación de todos los humanos de preservar su vida, su libertad y evitar su maltrato. Y afirma que la integridad física de una persona humana por el solo hecho de serlo no se encuentra por encima de la de un animal. La sentencia tuvo en cuenta las particularidades de Tita como miembro de una familia multiespecie, descartando el criterio de la especie como barrera que obliga a tratar diferente a los integrantes de un grupo familiar. Por ejemplo, para valorar el daño causado con la muerte de Tita, tuvo en cuenta los testimonios y los informes psicosociales realizados a todos los miembros de la familia, a los hijos de la pareja y mismo a la pareja. Bueno, otro de los casos son el caso de Mara y Ángel. Son 2 perros. También fue el fallo de Sandra fue precedente en el caso de Mara, en Tucumán, donde el 27 de mayo de 2021 la jueza Carolina Ballesteros dictó una perimetral al hombre que abusaba de la perra Mara. Y dicha medida incluyó también a sus otros 2 perros, a los que se los puso en adopción. Para así decidir, la jueza mencionó que los animales son parte de este mundo y son vidas que deben protegerse. Los animales están sujetos a derecho y hay numerosos fallos que así lo disponen, y por solo citar algunos, mencionó el de la orangutana Sandra y el del perro Chocolate. Por su parte, en el caso de Ángel, que fue un perro que abusado y matado a golpes por un hombre de la ciudad de La Asteña, la misma jueza, Carolina Ballesteros, el 18 de octubre de 2021, lo condenó
al autor del hecho, fundamentando su sentencia en las nuevas corrientes filosóficas doctrinarias sobre el bien jurídico protegido en materia de derechos de los animales y en base a lo sostenidos por todos los autores que ya mencioné en su sentencia, los animales va a decir que son considerados como seres sintientes y dotados de una individualidad y deben ser tenidos en cuenta como sujetos de la comunidad moral. Y en la jurisprudencia nacional destaca también el legado de la sentencia de la doctora Liberatori por haber sido la primera en declarar persona no humana a Sandra, a una niña. Y otro aspecto importante de este fallo es que comunicó los fundamentos del mismo a la Cámara de Diputados de la Nación, poniendo en conocimiento que el acto de bestialismo contra un animal, como era el del caso, tiene implicancias directas sobre los humanos y que la ley 14.346, que es la ley hoy vigente, no contempla expresamente el tipo penal de abuso o explotación animal. Y entonces peticionó que puedan dispensar un trámite prioritario a los proyectos de ley de protección integral de los animales que tengan estado parlamentario. Otro es el caso de las elefantas Pocha y Guillermina. El 14 de septiembre de 2021 fueron declaradas personas no humanas por la Cámara Federal de Mendoza, la Sala B. El fallo de los magistrados resulta un avance importante en materia de derecho animal, en tanto reafirma el carácter de persona no humana que revisten los elefantes. Y así avaló la decisión de derivar a los paquidermos residentes en el ecoparque de Mendoza hacia el santuario de elefantes en Brasil. El caso de Coco, el mono carayá, que fue encontrado encerrado en un placar de una vivienda de Belgrano, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, la sentencia del 22 de diciembre de 2021 sostuvo que la tendencia mundial traza un nuevo paradigma con relación a la categoría jurídica en la que ubica a los animales, haciéndolos merecedores, dada su condición de seres vivos y sintientes, de derechos que les son propios, indicando que se impone sin lugar a dudas declarar que los animales son merecedores de la más amplia protección jurídica, dada su condición de víctimas y sujetos no humanos. La sentencia dispuso la libertad de Coco en su carácter de animal no humano y sujeto de derecho. Otro de los casos relevantes a nivel nacional es el caso del chimpancé Toti, de la provincia de Neuquén. El 1 de febrero de 2023, la jueza Ángela Sosa, a cargo de la Unidad Penal 17, analizó las pericias de la veterinaria y etóloga doctora Salinas y tuvo en cuenta que se encuentra afectada y amenazada la vida, supervivencia y calidad de vida del chimpancé Toti, especie en peligro de extinción y cuya protección se encuentra protegida por el artículo 41 y 43 de la Constitución Nacional, afectando la biodiversidad y el ambiente como bienes constitucionalmente protegidos que requieren tutela. Hizo lugar parcialmente al amparo a los fines de evaluar la posibilidad de su traslado con un equipo de expertos. Luego, esta causa llega al Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Río Negro, que el 9 de mayo de 2023 confirmó la sentencia de primera instancia que ordena el traslado de Toti y Nahuel a un lugar más adecuado para garantizar su salud y calidad de vida individual y social. El fallo de Toti destacó que Toti debe ser llevado a un centro o santuario para grandes primates y dejó pendiente la formación de un equipo de expertos que determinará las condiciones del operativo y el lugar de destino más adecuado para él. Bueno, recientemente tuvimos la primer condena por crueldad animal en una jineteada. El excelentísimo Tribunal de Juicios y Apelaciones de la ciudad de Gualeguay, Entre Ríos, a cargo del doctor Dardo Oscar Tortul, homologó el acuerdo de juicio abreviado en el cual se declaró a un hombre como autor material y responsable del delito de actos de crueldad contra los animales. Y se lo condena a penas de 2 meses de prisión de cumplimiento condicional, más la aplicación de reglas de conducta. Me pareció un caso importante porque es el primer precedente a nivel provincial como nacional donde un jinete es condenado por la justicia por actos de crueldad hacia un animal. En este caso era un caballo que estaba tirado en el palenque y no se quería levantar y la persona, este hombre, le pegaba constantemente con todo lo que tenía, con el rebenque y también patadas, para que lo hiciera. Y el animal no se quería levantar. Entonces, ¿qué se logró con este acuerdo? Se logró el reconocimiento de la situación de maltrato animal, entendiendo por tal una situación de hostilidad, agresividad y heridas a un animal en un espectáculo público.
También el reconocimiento que la acción delictiva estaba prevista en el marco de lo establecido en el artículo 3, inciso 7, en causarle sufrimientos a un animal. El reconocimiento del equino como víctima, condición de ser vivo, sintiente y sujetos de derechos. Y ajustes a las reglas de conducta, la realización de cursos sobre derecho animal que busque generar en el encausado un cambio de conducta o en el trato hacia los demás animales. Es importante resaltar que las mismas personas que hicieron la denuncia también se constituyeron como partes querellantes, son las ONGs EcoWay, Gualeguay y Conciencia Animal, que están presididas por los doctores Juliana Garrigo, Fernando Di Benedetto y Cecilia Domínguez. Y también hay que destacar siempre también el trabajo del Ministerio Público Fiscal y de los tribunales, ¿no?, que van a emitir la sentencia. Bueno, para ir terminando, otra de las sentencias importantes es una sentencia sobre criaderos de perros en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y su consideración como acto de crueldad animal. El 26 de marzo de 2024, la jueza Karina Andrade condenó al imputado por la pena de 8 meses de prisión en suspenso por el delito de cometer actos de crueldad animal. Bueno, y los criaderos en la Ciudad de Buenos Aires están prohibidos, pero acá se adentra más a analizar cuáles son las acciones dentro de un criadero digamos que el criadero en sí mismo es una acción de crueldad hacia el animal. Entonces va a decir la sentencia que la visión adoptada por la ley 14.346 se aleja de la tesis antropocéntrica y considera que los cohabitantes interespecies son las verdaderas víctimas del delito, los jerarquiza y los dota de un estatus jurídico legal en el cual son sujetos de derechos. La jueza entonces consideró que el bien jurídico tutelado en este tipo de delitos posee autonomía y es el propio animal no humano quien tiene derecho a no ser objeto de crueldad humana, lo que se da en un esquema de sujeción arbitraria en virtud de la especie. Va a decir también que la dignidad es un valor intrínseco de todo animal no humano que debe ser respetado al tenerlo a cargo y tratarlo. Su dignidad es afectada cuando se le impone una forma de vida que no puede justificarse y que es humillante, como hacerles convivir en condiciones que pueden sintetizarse en estar rodeados de materia fecal y orín propia y de otro, a punto tal de tenerla pegada en el propio cuerpo, tenerlos sectorizados e incluso encarcelados, como puede verse en las fotos que estaban adjuntadas en la causa. Bueno, en este caso también fue muy importante el aporte que hicieron los peritos, tanto veterinarios como etológicos, y también los testimonios de las ONG que participaron en el allanamiento. Bueno, muchas gracias por su atención.